Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos un día más a este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Netanyahu acepta formar parte de la Junta de Paz de Trump que supervisará Gaza. Trump sigue presionando a sus asesores para que elaboren opciones militares decisivas contra Irán. Trump cree conocer la ubicación de Ran Gvili, el último rehén en Gaza. Un representante de la Comunidad Autónoma de Madrid viaja a Israel para estrechar los lazos institucionales y conocer su defensa frente a los ciberataques. Quedan vivos en el mundo menos de 200.000 sobrevivientes judíos del Holocausto. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por aceptar la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate, que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Netanyahu pasará, tras más de 2 años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo. Otros dirigentes, como el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Paraguay, Santiago Peña, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Trump para unirse. El lunes, el Kremlin confirmó a su vez que el presidente ruso Vladimir Putin había recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz. China subrayó su compromiso con la ONU como eje del sistema internacional al ser preguntada por la iniciativa de paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de confirmar que ha recibido una invitación del país norteamericano para sumarse a la llamada Junta de Paz, sin aclarar por ahora si participará en ese mecanismo. Mientras, fuentes del entorno del presidente francés Emmanuel Macron aseguraron que Francia ha rechazado ser integrante al considerar que la propuesta actual va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar. Bueno, ayer ya hablamos de este tema, hoy seguimos desarrollándolo y seguiremos teniendo noticias de esto y a veces noticias contradictorias, hasta el propio jueves, en que en la cumbre de Davos sepamos si se produce esta reunión, en qué contexto, cuántos van a estar formando esa Junta de Paz, etcétera, etcétera. Es decir, de que de momento lo que vemos son noticias que van a cuentagotas informándonos de algunos que hayan aceptado, como es el caso ya conocido de Argentina y Paraguay. Luego parece que Erdogan también estará por la labor de unirse. Sabemos que Francia está en la situación contraria, pero no podemos descartar de que hayan cambios de última hora y si la convocatoria pues tiene muy mala asistencia confirmada y puede incluso que se anule. No sé, es todo muy difícil de saber con las iniciativas de Trump a nivel diplomático y más con algo tan complicado, complejo y problemático como es este tipo de convocatoria que parece ser un órdago a las propias Naciones Unidas. Ya ha avanzado algo en ese sentido y por lo tanto, bueno, vamos a tener que esperar y ustedes sufrirán, entre comillas, nuestros avances en el plan informativo hasta que podamos darles noticia de algo más definitivo a partir del jueves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa presionando a sus asesores para que diseñen lo que él llama opciones militares decisivas contra Irán, según informó el martes The Wall Street Journal, días después de que el líder estadounidense cancelara los ataques contra la República Islámica. Citando a funcionarios estadounidenses, el informe dijo que Trump ha empleado repetidamente la palabra decisivo al discutir qué resultado querría de un ataque estadounidense contra Irán, lo que llevó a los asesores de la Casa Blanca y el Pentágono a elaborar una serie de opciones para él, entre ellas acciones que estarían destinadas a derrocar al régimen.
Otras opciones con objetivos más limitados incluyen, según se informa, ataques a instalaciones vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los funcionarios citados por el periódico estadounidense dijeron que Trump aún no ha descartado los ataques, aunque no está claro qué podría decidir en última instancia, ya que las deliberaciones ocurren mientras un grupo de portaaviones estadounidenses se desplaza hacia el oeste en dirección a Medio Oriente desde Asia. Mientras tanto, aviones de combate estadounidenses y otros equipos también parecen estar moviéndose hacia Medio Oriente después de que un importante despliegue militar estadounidense en el Caribe vio a tropas capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Bueno, con esta noticia tenemos que hacer un comentario bastante similar al anterior, y es que hasta que nadie edite un diccionario para saber qué es lo que va a hacer Trump a partir de las cosas que dice, que no son coincidentes, pues va a ser muy difícil que los comentarios tengan una base sólida. Lo que podemos decir es que la cancelación de los ataques puso bastante nervioso a Netanyahu, porque parecía como que Trump daba por finalizado el intento de derrocamiento del régimen de los ayatolás, definitivamente. Por otra parte, vemos movimientos de portaaviones que se desplazan hacia la región, lo que podría interpretarse como una estratagema de Trump para desviar la atención y finalmente sí atacar a Irán. Y por último, pues lo que tenemos es una breve historia de este segundo mandato de Trump, en el cual las amenazas son muy voraces, por decirlo de alguna manera. Son maximalistas al principio, pero luego hay una especie de reculeo o negociación respecto a lo que se va a hacer. Así que yo creo que, tomando esto como referencia, ni va a haber un ataque que provoque la caída total del régimen, ni va a dejar que la cosa siga como hasta ahora con un retoque simplemente cosmético. Yo creo que va a haber algún tipo de ataque limitado, tomando como referencia quizás un símil con lo que pasó en Venezuela, un gran operativo para coger al presidente, pero dejar que el régimen siga. Así que vamos a ver si es la misma estrategia la que adopta respecto a Irán, es decir, que de alguna manera va a debilitar al régimen y va a forzarlo, pero sin derrocarlo definitivamente, porque también hay que ver que aunque hayan habido manifestaciones y todo eso, pues todavía el régimen de los ayatolás conserva muchas fichas clave de resistencia y de fuerza dentro del país, especialmente a nivel de las Fuerzas Armadas de la Guardia Revolucionaria y también de ciertos sectores que son los más radicales justamente y que podrían hacer resistirse de forma bastante brutal a una operación que venga desde fuera a destituirlos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que creemos saber dónde se encuentra retenido en la Franja de Gaza el cuerpo del último rehén, el sargento mayor de la policía israelí asesinado, Ran Givili. Trump hizo la revelación durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca mientras repasaba los logros de su administración durante su primer año en el cargo. Givili, miembro de la unidad policial Yassam, murió luchando contra terroristas en el kibutz Alumim el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza, donde todavía se encuentra retenido. Los padres de Givili dijeron: la declaración del presidente Trump confirma lo que hemos estado diciendo durante los últimos 3 meses. Jamás sabe exactamente dónde está nuestro hijo y ha violado consciente y deliberadamente el marco del presidente Trump y el acuerdo para devolver a todos los rehenes. La responsabilidad ahora recae en el gobierno de Israel y la administración estadounidense de ejercer
todo el peso de su autoridad para garantizar que Hamás cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo o garantizar que se le impongan sanciones serias, dijeron. Bueno, tampoco esta noticia es algo definitivo porque Trump dice que creemos saber dónde se encuentra Gvili, y esto no es una novedad respecto a lo que ya se informaba hace un tiempo. El hecho de que se sepa, supongo que lograría que haya un operativo, permitiría que haya un operativo militar incluso de Israel para recuperar ese cadáver, pero aquí otra vez vemos declaraciones de Trump en contra de Hamás, y el entusiasmo de alguna manera de los familiares de este secuestrado, de este cuerpo secuestrado, pero no creo que la noticia traiga muchas novedades importantes, como que Hamás ahora sí cumpla con las obligaciones del acuerdo, porque dice que si no se le van a imponer sanciones serias, y la verdad es que llevamos mucho tiempo viendo que jamás el tema de las sanciones no es la principal herramienta, o no es una herramienta que haya surtido ningún efecto en el pasado. El gobierno de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto la vista en Israel para estrechar los lazos institucionales y conocer sus medidas frente a los ciberataques, sobre todo para defender las infraestructuras críticas. El consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, realizará este viaje institucional del 22 al 27 de enero. Con este viaje, la Comunidad de Madrid pretende además favorecer el intercambio de conocimiento y explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid. El consejero mantendrá reuniones en Israel con empresas de referencia en ciberseguridad como el SM Institute del Rafael Advanced Defense Systems, Checkpoint o Pentera. También conocerá el trabajo de la autoridad israelí encargada de la protección del ciberespacio y visitará el Israel Institute of Technology, conocido como Technion, la universidad y centro tecnológico más antigua del país. Asimismo, participará en el CyberTech Tel Aviv 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre ciberseguridad e innovación. En este foro, que reúne a gobiernos, grandes empresas, startups y fondos de inversión de todo el mundo, presentará la estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid con el objetivo de impulsar su proyección internacional. Bueno, ya es sabido y conocido desde hace tiempo la cercanía que tiene la propia presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid hacia Israel y de forma lógica también en su gobierno las ideas de acercamiento y aprovechamiento del valor del avance tecnológico de Israel, pues han tenido cabida durante mucho tiempo, y ahora pues con esta delegación, bueno, aunque sea la del consejero de digitalización, pero va a estar presente, va a tener reuniones y principalmente va a poder asistir a este foro del CyberTech que desde hace muchos años se ha convertido en la principal plataforma internacional para el tema de la ciberseguridad, cosa que ha sido el encargo principal que ha recaído sobre este consejero. En la actualidad quedan menos de 200.000 sobrevivientes judíos del Holocausto vivos en todo el mundo y aproximadamente la mitad vive en Israel, según nuevos datos publicados por la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, conocida como Conferencia de Reclamaciones, antes del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto la próxima semana. Se estima que 196.600 sobrevivientes judíos del Holocausto viven actualmente en más de 90 países, cifra que representa una disminución con respecto a los aproximadamente 220.000 de hace un año. La mitad de ellos residen en Israel,
un 18% en Norteamérica y el 17% en Europa Occidental. Estados Unidos alberga a unos 31.000 sobrevivientes, lo que representa el 16% del total mundial. Francia, Rusia, Alemania y Ucrania también cuentan con poblaciones significativas de sobrevivientes. La edad media de estos supervivientes es de 87 años, con edades comprendidas entre los 79 y más de 100 años. Alrededor del 30% tiene 90 años o más y poco más del 1% ha llegado a los 100. Casi todos los sobrevivientes, el 97%, se consideran niños sobrevivientes nacidos en 1928 o después. Las mujeres constituyen la mayoría de la población, con un 62%. El informe señala que alrededor del 34% de los sobrevivientes reciben pensiones mensuales negociadas por la Conferencia de Reclamaciones, mientras que el 71% ha recibido servicios de asistencia social durante el último año a través de más de 300 agencias colaboradoras. Decenas de miles de personas también dependen de asistencia para su seguridad alimentaria y necesidades básicas, añade. Bueno, estamos llegando a la fecha del 27 de enero, que cada año conmemora el Día del Recuerdo del Holocausto, en recuerdo del 25 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas llegaron a las puertas del campamento de exterminio de Auschwitz. Y evidentemente cada año las cifras de supervivientes va menguando y a medida que pasa el tiempo también va menguando a un ritmo mayor. Hoy en día la mayoría de los sobrevivientes del Holocausto, que eran en su inmensa mayoría niños muy pequeños cuando tuvieron lugar estos sucesos en Europa, sobreviven hoy en Israel, pero también hay un 18% en Norteamérica, como estaba citado, y una cantidad similar en Europa Occidental. Son todavía cifras que permiten albergar cierta esperanza sobre los testimonios que puedan dar, aunque con personas de tan avanzada edad, algunas sobrepasando los 100 años, pues sus testimonios muchas veces son difíciles de dar o es difícil que estas personas se puedan trasladar a otros países, por ejemplo a España, para dar testimonio de lo que hayan vivido. Así que esperamos que estas personas que han aguantado situaciones tan terribles en su infancia sean capaces todavía de sobrevivir los próximos años y darnos todavía ese testimonio directo de lo que ha pasado. Pues así, con esta noticia, con este informe, cerramos el informativo de Radio Sefarad, esperándoles mañana con más noticias.